Gracias a todos y todas las Sí, personas presentes. Entiendo que me oís y me veis bien sí, todos. sí, se escucha y se Vale, ve la vale, presentación también. vale, pues ya está. A ver, es que no le pillo ahora el... vale. Bueno, si eso lo vamos moviendo luego un poquito. Bueno, venga, al grano. Bueno, ya veis que este título tan rimbombante, ¿no? Aprende a manejar las finanzas empresariales desde cero. La idea más o menos que subyace, que se dice, pues sería esta, ¿no? Vamos a ver estos contenidos en lo que nos va a dar de sí, pues en torno a una hora, ¿no? Vamos a ver algunos de los conceptos básicos utilizados en el lenguaje de las finanzas empresariales. Vamos a comprender el contenido y el significado de tres cuentas anuales básicas, como son el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo y presentar una realización muy sencilla de la metodología de herramientas utilizadas para el análisis del diagnóstico económico financiero de una empresa. Debido al tiempo que tenemos, hombre, pues todo va a ser bastante light, ¿no? Quiero decir, no vamos a entrar no voy a entrar en profundidades, lo que no quiere decir que en la medida que preguntéis y, y sepa responderlo, lo voy a responder. Pero quiero decir que tampoco vamos a hacer un repaso o entrar en todos los contenidos que tienen las finanzas empresariales, pues sería imposible, ¿no? Vale. Bueno, a modo de reflexión, entiendo que todas las personas que estáis ahí detrás o os dedicáis a las finanzas de manera por vuestro trabajo, o estáis estudiando o vais a estudiar algo relacionado con las finanzas empresariales, o vais a hacer, por ejemplo, pues una B o un doble grado que contiene A B, o tendríamos otra tercera posibilidad, ¿no? Sois unas personas que tenéis curiosidad por conocer los contenidos recogidos en las tasas empresariales, pero no tenéis idea de dedicaros profesionalmente a eso. Hombre, yo creo que esta posibilidad será un poco difícil que se cumpla, ¿no? Supongo que habrá también otras posibilidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas serían las más comunes, ¿no? Bueno, conceptos financieros. Posiblemente hayamos oído palabrejas como esta. Activo. O sea, activos son todos los bienes y derechos que posee una empresa, desde sus construcciones hasta el dinero que tiene en la caja. Amortización. Uno de los conceptos muy estudiados en contabilidad. Hay determinados bienes o derechos que las empresas tienen dentro de su balance, que ahora nos aparecerá por ahí, que eh, como nos van a durar varios ejercicios, o su utilidad pues, va a ser la utilización en varios ejercicios, eh, cada uno de esos ejercicios vamos a llevar una parte de esa adquisición como gasto. Imaginaros, compramos una maquinaria. Nos dice el impuesto sobre sociedades que la maquinaria tiene una vida útil, imaginaos, de 10 años. Pues entonces, como en vez de considerar el primer año la maquinaria en su totalidad, pues lo que vamos a hacer, o lo que nos dice el Plan General Contable, es que cada uno de esos 10 años dividamos entre 10, es decir, si la máquina nos ha costado 2.000, pues en vez de imputar esos 2.000 el primer año, dividiríamos entre 10, 2.000 entre 10, pues 200. Una forma de imputar de manera gradual una serie de elementos, básicamente lo que es el inmovilizado o el activo no corriente. Muchas de estas palabras que estoy diciendo van a salir luego otra vez. Patrimonio neto. Pues como vamos a ver más adelante, el balance de situación, es decir, lo que una empresa tiene, o los derechos, lo que tiene y los derechos que tiene como activos, ya lo hemos visto, va a tener que ser igual a lo que debe o a lo que es propiedad de sus accionistas. Si una empresa tiene un activo valorado en 5 millones y resulta que las deudas que tiene
con terceros son de 3 millones, pues realmente el patrimonio neto, es decir, aquella cantidad que es de los accionistas, pues son 2 millones. Si nosotros hemos comprado un piso que nos ha costado 500.000 euros y resulta que debemos al banco 300.000, pues realmente, ¿cuánta parte del piso es nuestra? Pues 200.000. El patrimonio neto referenciado o el patrimonio neto, el valor en patrimonio neto de ese piso, solo son 200.000. En contra del activo, que son pues 500.000, ¿no? Ese activo que es un piso, son 500.000 dividido de esas dos formas que hemos dicho. Lo que debemos al banco más lo que realmente no debemos y que, pues a lo largo de nuestra vida y con nuestro esfuerzo y nuestros ahorros y bla, 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 lo hemos podido adquirir. ¿Vale? Existencias. Pues las existencias son aquellos bienes, mercancías, tangibles, como queramos llamarlos, que la empresa se dedica a vender. Los puede vender tal cual, existencias comerciales, o puede haber un proceso de fabricación donde parte de las materias primas, bum, 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 las va pasando por una serie de máquinas por procesos de producción, etc. Y los manda a un almacén. Pero las existencias son aquella parte del activo, es un bien de la empresa que están ahí porque es lo que va a vender de una manera u otra. O al menos intentar venderlo, ¿no? Y si no lo vende, pues lo va a tener chungo, ¿no? Tesorería es el dinero que tiene, el dinero contante y sonante que tiene una determinada cantidad. Normalmente, depende de lo que estemos estudiando, se puede hablar de caja, pero pues, sería básicamente pues, el dinero que está en la caja, que esas cajas físicas que estamos hablando de hace 30 o 40 años, prácticamente las empresas no existen, ¿no? Existe el dinero en las cuentas corrientes, ¿no? Básicamente eso. Pero sería el dinero que no lo podemos tocar porque seguramente está en una cuenta corriente, o incluso podríamos hablar algún otro tipo de cuenta, una cuenta de crédito, pero es lo que podemos coger con ese dinero, ¡pum! Y ponérselo a alguien en la mano, ¿no? Porque se lo debemos o porque nos apetece hacerle un regalo, ¿no? Digámoslo así. Cosa que no sería. Balance de situación, ya hemos dicho. El balance de situación, lo vamos a ver luego, pues va a ser una foto a una determinada fecha de una determinada empresa que va a reflejar lo que tiene en forma de bienes y derechos, que son los activos, lo que debe, esa palabreja todavía no la hemos visto, que va a ser el pasivo, lo que debe a terceras personas, y lo que es realmente propiedad o lo que es de los accionistas, ¿no? El patrimonio neto. Liquidez, la capacidad que tiene una empresa de pagar sus deudas. Imaginaros, mañana, pasado mañana tengo que pagar una deuda, popo, me pegan tocan en la puerta, ¡ay, va! Metes así la mano en el bolsillo, pues si no tengo nada, pues no tengo liquidez. A ver, ¿cuánto le debo a usted? 2.000, ¡pum! Tengo liquidez suficiente para hacer frente a ese pago. Entonces, el seguimiento y el estudio de la liquidez de las empresas, pues va a ser uno de las patas o de los caballos de batalla, como se dicen algunas veces, más importante en el estudio de las finanzas en la empresa, ¿no? Cuenta de pérdidas y ganancias. Va a ser otra de las cuentas anuales, que luego veremos cuáles son, que va a contrastar, por un lado, los ingresos, que van a ser prácticamente por los ingresos por sus ventas, en contra de los gastos. Y tienen una importancia muy grande dentro de la contabilidad, dentro del plan general contable, pues la diferenciación entre ingresos de explotación, es decir, la venta de esas asistencias que hemos dicho, con los gastos necesarios para hacer esas ventas y por otra parte los gastos financieros y los ingresos financieros. Es decir, el mantenimiento, gastos financieros, pues aquellas cuantías que nos cobra una determinada entidad financiera por prestarnos dinero en forma, dos puntos, de préstamo, es decir, largos plazos, o en forma de corto plazo, en forma de un crédito. Y también sería un gasto financiero, pues el descuento de las letras, ¿eh? Tengo una letra 90 días, no tengo liquidez, la descuento en el banco y el banco pues, nos va a soplar una determinada cuantía, ¿no? Entonces,
pues eso también va a ser un gasto financiero, ¿no? Gasto financiero por descuento de letras. Fondo de maniobra. Una de las pilares fundamentales de la empresa y que van, como luego lo veremos, eh, pilares de la empresa y fundamentales y donde pasamos muchas horas estudiando cuando estamos estudiando finanzas empresariales, es el análisis de cómo una empresa puede enfrentarse a sus cobros, perdón, a sus pagos a corto plazo con su dinero o con su, sí, con su liquidez a corto plazo. Y lo que nos van a decir, lo que vamos a ver luego, nos va a decir, a ver, mire, usted tiene que tener siempre un fondo de maniobra positivo. ¿Por qué? Porque, luego, insisto, luego lo vamos a ver. El fondo de maniobra positivo, en principio, nos va a asegurar que vamos a tener los suficientes recursos financieros como para poder pagar nuestras deudas a corto plazo. No hemos definido el corto plazo, pero bueno, el corto plazo, pues en el PGC, en contabilidad, hablamos de un corto plazo de hasta un año, y hablamos de un largo plazo superior al año. A ver, si queremos entrar en análisis más profundos, pues se suele hacer una acotación, pues entre, por ejemplo, 2 años, 3 años sería un medio plazo, pero en principio, ahora mismo, desde el punto de vista de la legalidad, digámoslo así, desde la legislación mercantil, hablamos de un corto plazo de hasta un año y un largo plazo eh, superior a ese año. Vale. Bueno, supongo que algunas personas habréis oído estos términos financieros, otras igual no los habréis oído nunca, pero lo que sí es cierto que hay mogollón de términos financieros, aparte de estos que hemos visto aquí. He cogido pues, unos que se me han ocurrido, ¿no? O que me parecen bastante representativos. ¿Vale? Bueno, en nuestros máster y cursos relacionados con las finanzas empresariales conocerás y profundizarás en todos ellos y, como ya he dicho, pues en muchísimos más. Vale. ¿Qué son las finanzas? Bueno, pues las finanzas empresariales lo que van a hacer es encargarse como ciencia de la administración del dinero en una organización. Tiene una lectura o una definición mucho más conceptual, pues que eh, serían aquella ciencia relacionada directamente con la gestión de los recursos financieros, creando o a través de un proceso estratégico en el cual se planifica, organiza, se dirige y se controla las finanzas, los dineros. El objetivo principal siempre de las finanzas es que el beneficio, porque no me sale el picerito, porque no sea el máximo posible a lo largo del tiempo, lo que implicaría maximizar el valor de empresa. ¿Esto cómo, de forma práctica, qué es? Una empresa, a lo largo de su ejercicio económico, de su año, va a contrastar, como ya hemos dicho, la cuenta de pérdidas y ganancias, ingresos, ingresos contra gastos. Si esa empresa tiene superior, ya lo veremos también, si son sus ingresos son mayores que los gastos, pues va a obtener un beneficio y si ocurre lo contrario, o al revés, que también se dice, pues lo que nos vamos a encontrar sería con unas pérdidas. En la medida que obtenga beneficio, bueno, pues entre otras personas o entidades hay que pagar Hacienda, pero lo que tiene que hacer esa empresa, y también la legislación mercantil va a obligar a que deje de esa parte de beneficios un determinado tanto por ciento, según la ley de sociedades de capital, ¿no? Hay que dotar hasta una reserva legal, por lo menos el 10% anual todos los años, hasta llegar al 20% del capital, del capital escriturado. Entonces, esa acumulación de beneficios lo que va a hacer es de una situación de partida en la cual nosotros hemos creado una sociedad por ejemplo, de 60.000 acciones a 10 euros cada acción, ¿no? Un capital social de 600.000. Si se van obteniendo beneficios por efectos de vasos comunicantes entre la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance,
pues vamos a ser capaces, o las matemáticas nos van a dar la posibilidad, ¡pum!, que eso quede cuadrado y vaya directamente a ampliar, a que sea más grande eh, ese capital que se ha desembolsado o al menos se ha escriturado. Esos 600.000 euros. Si yo eh, ahora resulta que a esos 600.000 euros le he podido añadir, imaginaros que hemos tenido un beneficio de 7.000 euros, ¿no? Ya hemos pagado Hacienda y ese beneficio de 7.000 euros, pues ya la empresa tendría unos fondos propios de 600.000 más 7.000 euros, ya tendría 607.000 euros. Si el número de las acciones es, lo mismo, es el mismo, pues resulta que ahora esas 60.000 acciones ya tienen un valor superior, ya tendríamos que dividir 607.000 euros entre el número, entre el número de acciones. Con lo cual, el valor de la acción va subiendo, se va maximizando el valor de la empresa. Y lo contrario sucedería si la empresa va obteniendo pérdidas. Esas pérdidas lo que irán haciendo es mermar el valor de ese capital social, de esos fondos propios, y la acción cada vez valdrá menos. ¿Por qué? Pues porque estamos restándole a esos 600.000 euros, que ha sido el valor con el cual hemos creado la empresa, hemos montado, entre comillas, la empresa, pues irá disminuyendo. Entonces, el valor de la acción pues será un poquito más pequeño. Si eso lo amplificamos en el tiempo y a lo largo de muchos ejercicios económicos y se van produciendo pérdidas, pues esos 600.000 euros se convertirán en cero. Hombre, nunca se llega a ese extremo porque tenemos que pasar por situaciones intermedias de concurso de acreedores, o de quiebra, es decir, llevado al límite o desde el punto de vista de las matemáticas que todo lo soportan, sucedería eso, pero es difícil que desde el punto de vista de la vida real económica de una empresa no suceda eso. En cualquier caso, lo que, lo que sí está claro es que para el mercado, ¿eh?, formado por el conjunto de los accionistas, entre otras personas, que pueden ser los que ya están o los nuevos, pues en la medida que esa empresa vaya obteniendo beneficios, pues será, porque no me marca ahora, será atractiva. El nombre de, a ver, vaya, los inversores, es o sea, un inversor no es un propietario, ¿eh? Los accionistas pues son propietarios de las empresas. Los inversores son acreedores. Ahora, claro, en la medida que yo tengo un dinerito y mm, puedo entrar a una ampliación de capital, o puedo entrar a un lanzamiento de un empréstito de obligaciones, pues en la medida que veo que esa empresa es buena porque va obteniendo beneficios y que van a aumentar a lo largo del tiempo, pues como inversor, pues está muy bien porque me está garantizando, que como inversor no me van a dejar tirado, me van a pagar los intereses y el principal de ese préstamo que he hecho. Entonces, es decir, que la diferencia entre accionista e inversor es que el accionista es propietario, es dueño en la medida que tiene un porcentaje de acciones, mientras que el inversor es un acreedor, ¿no? Bueno, las decisiones financieras pues se clasifican tradicionalmente o de manera clásica en financiación o de financiación, de inversión y de reparto de beneficios o retribución a los accionistas. Aquí simplemente os he puesto pues, ejemplitos de la vida real, ¿no? Donde tengo aquí para que vierais. Eh, Financiación. Y esto, bueno, aquí. De financiación. Lo que- eh, ¿qué quiere decir que necesitamos financiarnos? Pues que necesitamos tener dinero. Una de las formas de obtener dinero en el mercado, eh, asequible para empresas, las que forman el IBEX 35 y el mercado continuo, pues es la salida a bolsa, ¿no? Una ampliación de capital, la cual saco a bolsa, pues, ¿por qué no me marca ahora? Eh,
emito o hago una ampliación de capital de no sé cuántas acciones por un determinado, por un determinado. Ya veis que esta ampliación de capital todavía no ha salido. Y la empresa, esta hotelera, pues antiguamente se llamaba así, como viene aquí, HBX Group, que ahora la han cambiado de nombre para salir a bolsa. Otra forma de financiación, hombre, pues la más clásica y la que está a mano de casi todos, de todos los empresarios, pues es acudir a una entidad financiera, ¿eh? Oiga, me dé usted un préstamo, a devolver en varios años o una cuenta de crédito. Lo que sí que está claro es que es muy difícil que nos encontremos con una empresa que los accionistas o dueños, que es lo mismo, asuman todo el o tengan el suficiente dinero como para hacer frente a todas las inversiones que son necesarias. Entonces, siempre, como digo yo, siempre hay que recurrir a la banca, es decir, hasta una empresa en la cual, y con perdón, nos estamos encontrando con un empresario pues que seguramente no tiene más que una pequeña maquinaria, digamos así, y un medio de transporte, pues casi seguro que tiene que tocar la puerta de una determinada entidad financiera para que le den dinero, si no, no va a poder hacer frente o no va a poder adquirir pues ese elemento de transporte que hemos dicho o esa maquinaria. Eh, Ahora, ¿por qué se...? Bueno, aquí pone aquí arriba estructura financiera, lo mismo que aquí. La estructura financiera de una empresa, pues debe ser la más acorde en función del objetivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Hombre, pues que en la medida que nosotros vayamos a tener una empresa con un gran inmovilizado, es decir, pues una empresa de fabricación que necesita instalaciones productivas, que necesita un terreno para poner el local o la fábrica, etcétera, etcétera, pues hombre, lógicamente parece que tendríamos que tener más capitales o pedir más a largo plazo los capitales que a corto plazo. Si nosotros lo que tenemos es una pequeña empresa en la cual digamos, el mismo ejemplo que tenemos antes, solo lo vamos a contar con un medio de transporte y esa pequeña máquina, hombre, pues como van a ser elementos que son de inmovilizado de largo plazo, pues sería conveniente que estuvieran financiados con capitales a largo, ¿no? Es decir, con préstamos. Quiere decir que podríamos tener un poco más de movilidad, digámoslo así, o posibilidad de hacernos con, o de poder, digámoslo así, solicitar más cortos plazos. Mm, Vale. Lo que sí es interesante desde el punto de vista de las finanzas o de la contabilidad es que va a haber una serie de capitales propios, una serie de capitales ajenos. Los capitales propios va a ser lo que vamos a llamar, o lo que ya hemos dicho que son el patrimonio neto, lo que han desembolsado los accionistas, más lo que se va a ir quedando en la empresa porque no se reparte en forma de dividendos, que luego lo veremos también, y los capitales ajenos, lo que vamos a tener que pedir básicamente a las entidades financieras. La diferencia entre capitales propios y capitales ajenos es que realmente los accionistas, los capitales propios, eh, se les va a remunerar, como ya veremos luego, en forma de dividendos, pero es una deuda que no tiene caducidad. Es decir, los capitales ajenos, los préstamos, oiga, este es un préstamo a 5 años, que hay que devolverse en cómodas mensualidades de no sé cuánto. Sin embargo, los accionistas es una deuda que no tiene caducidad. Los accionistas lo que esperan es que les remuneres en forma de dividendos, es decir, en contra de lo que llamamos pagar un préstamo que debemos devolver el principal del préstamo más los intereses, cuando retribuimos a los accionistas, a los dueños, a los capitales propios, les vamos a pagar en forma de dividendos, no en forma de intereses. El interés es para los acreedores, los capitales ajenos. En definitiva, lo que sí tenemos es una totalidad de recursos financieros compuestos
por estos dos ítems. Y teniendo claro, bueno, teniendo claro, y como luego ya veremos estos capitales ajenos, y ya lo hemos dicho así, aunque sea de soslayo, pues estos capitales ajenos son a corto o a largo plazo. El capital propio, los fondos propios son estructura permanente. No tiene ningún sentido, ni se estudia de ninguna, porque no es así, no son de corto plazo. Lo que sí nos interesa desde el punto de vista de las decisiones de financiación o en general de las finanzas es que podemos valorar o saber cuánto nos cuesta el mantenimiento de una estructura financiera compuesta por capitales propios o ajenos, que sería la más complicada de valorar. Pero bueno, tenemos una fórmula con un ejemplo. Cuando pongo aquí arriba este icono, por lo que hago referencia a que vamos a hablar de una práctica, ¿no? Lo que no sé es por qué la parte de arriba no se me ve bien el título. No sé si. Bueno, ejemplo. ¿Cómo calcular? No sé si le doy aquí. No sé si. No se me va. Bueno, ¿cómo calcular el WACC? Es que no puedo mover esto de aquí. No sé cuál es la razón. Bueno, ejemplo, ¿cómo calcular el WACC? Dice, tenemos una sociedad que la denominamos A, que se financia con una combinación de deuda y recursos propios. Acaba de pagar 0,50 € por acción en forma de dividendos para sus 2 millones de acciones que tienen un valor actual en el mercado de 8 euros cada acción. La tasa anual de crecimiento de los dividendos es del 4%. La deuda, es decir, los capitales ajenos, tienen un tipo de interés del 3%. ¿Veis lo que os he comentado antes? Tengamos cuidado y eh, no llamemos a esto dividendo o al revés, no llamemos a esto intereses, porque una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Las deudas con terceros pues ascienden a esta cuantía, los capitales propios son de 15 millones de euros, 2 millones de acciones a 7,50 con un valor nominal de 7,50 cada uno. El impuesto sobre beneficios es del 25%. Pues con una fórmula bastante larga al menos, pues podemos calcular cuál es el precio o el coste eh, de financiación de esta empresa. Seguimos con lo mismo, es decir, si le doy aquí a aceptar. Ah, mira, ya está, arreglado. Espero. Ejemplo, ¿cómo calcular el WACC de una empresa? Solución. Para ello utilizamos esta fórmula. Yo no sé si merece la pena que os explique todo el contenido matemático de la fórmula. Quiero decir, aquí daros cuenta, yo lo que hago es, como hablamos de WACC o coste medio ponderado de la deuda, yo lo que tengo que hacer es dividir el total de los fondos propios y de los fondos ajenos, divididos entre el total. Porque si no fuera una media ponderada, yo lo único que haría sería dividir el coste de los fondos propios y el coste de los fondos ajenos, dividirlo entre dos. Pero como es una media ponderada, tengo que dividirlo por lo que representa, el porcentaje que representa cada una de estas formas de financiación por la empresa. Vale. Cálculo del coste de los fondos propios. Tenemos esta fórmula. El coste de los fondos propios, KE, es igual al dividendo actual dividido entre el precio de las acciones más la tasa de crecimiento anual de dividendos. Pues 0,50 dividido entre 8 más 0,04, pues 10,25. Matemáticas. ¿Vale? El coste de los fondos ajenos. Y eso ya hemos dicho cuál era el coste de los fondos ajenos. El 3%, el 0,03. Y resulta que lo multiplicas por 1 - t. Sí, porque no sé cuánto conocimiento tenemos del impuesto de sobre sociedades o impuesto. Los intereses son un gasto deducible en el impuesto directo que tenga la sociedad. Normalmente, pues, el impuesto
el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre beneficios. Entonces, como es un gasto deducible, se produce lo que se llama el escudo fiscal, que es el 1 menos t. Es decir, realmente de un 3% de nominal, como yo me voy a poder descontar en mi cuenta de gastos el 25%, que es el tipo impositivo de sociedades, pues realmente, y ese 3% se me va a convertir en el 2,25, en el 2,25%. Es decir, es un poco más barato debido a esta circunstancia. Oye, ¿y por qué resulta que en la transparencia anterior, cuando has calculado el coste de los fondos propios, no has hecho nada parecido a esto? Porque los fondos propios nunca son un gasto deducible en el impuesto sobre sociedades. Es decir, el escudo fiscal, esta posibilidad de hacer un poco más barato los fondos, el porcentaje o el tanto por ciento de los fondos ajenos, solo es aplicable a la financiación ajena, gastos deducibles por financiación ajena. La financiación propia nunca es deducible. La remuneración al accionista, los dividendos, no son gastos deducibles. Aquí lo único que yo hago es plasmar lo que he sacado. Los 16 millones de financiación ajena, ¿eh? Estos de aquí, 2 por 8 dividido entre el total de financiación que tengo, lo multiplico por su coste, bueno, hago todas estas multiplicaciones, ¡pum! Y me salen todo esto. Dice, el coste medio ponderado del capital obtenido es el que hay que comparar con la rentabilidad, dice, el tipo de interés interno de los proyectos de inversión. Toma goma. Bueno, eso lo tenemos ahora en la siguiente transparencia. El TIR. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el coste de nuestra financiación en total, en este caso sea un 7, un 7,08, pues decir, joder, pues qué alto es. Y entonces voy a decir, pues es muy bajo. Lo que no va a valer para nada es en frío. Hombre, habrá una primera comparación que será que te compares con el mercado. Oye, pues ¿cómo puedes tener estos costes tan caros? Si resulta que a mí, que soy una empresa de la competencia, en vez de un 7,08 tengo un 6. Pero podría ser que tuviéramos una empresa de competencia de la competencia que estuviera en un 9. Lo que no vale para nada es decir, esto que acabamos de analizar puede valer para que te digan, joder, pues te han timado, o has hecho una mala negociación financiera o todo lo contrario. Pero lo que sí que tenemos, lo que es interesante, importante es ver qué rentabilidad le sacamos a nuestras inversiones en nuestra empresa, el TIR, el tipo de interés interno que lo tenemos en la siguiente transparencia de, de una inversión. Y en principio, lo que vamos a ver en la siguiente transparencia nos va a decir, en la medida que yo tenga un coste medio ponderado de capital, en inglés, este WACC, inferior a este TIR, a este tipo de interés interno que voy obteniendo, pues ese proyecto es abordable. Bueno, y esto ya aquí abajo, pues ya es como para nota, ¿no? Dice, la diferencia positiva porcentual de rentabilidad genera valor agregado para los accionistas. Pues esto tendríamos que explicar muchas cosas para llegar aquí, pero no tenemos tiempo ni es el lugar, ni el momento para explicar esto. Esto es lo que nos quiere decir, que en la medida que los diferentes proyectos de inversión o todo lo que es la inversión que va a ser en nuestro activo de la empresa sea superior a su WACC, mirarlo así de manera abstracta, como vamos a tener que devolver un tipo de interés más bajo que lo que estamos obteniendo de rentabilidad, pues ese diferencial de interés, ¡pum!, resulta que le va a venir de maravilla a los accionistas. Lo que va a hacer es incrementar de manera indirecta el valor de las acciones de la empresa. Es decir, esa primera formulación que hemos hecho, que resulta que los beneficios, vale, pero el llegar a los beneficios, entre otras connotaciones matemáticas, tiene esto, digámoslo así, como soporte matemático, ¿no? Y no creo que haga falta entender esto ahora. Simplemente tenemos que saber que en la medida que vayamos obteniendo rentabilidades superiores a nuestro tipo de interés, o de coste de financiación, pues eso les viene de maravilla a los accionistas, ¿no? Bueno, decisiones de inversión. Pues aquí un ejemplo, ¿no? La SEPI, ya sabéis, el organismo este que tiene
la administración del Estado para invertir. Pero bueno, en general, pues decisiones de inversión. Vamos a abrir una planta nueva, vamos a, vamos a hacer un lanzamiento de productos, es decir, decisiones que lo que intentan es que el valor de la empresa vaya creciendo con el tiempo, pero en forma de decisiones básicamente a largo plazo, de incremento básicamente de estructura productiva, ¿no? De inversiones productivas, que se le dice, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las finanzas, nos planteamos, ¿qué objetivos debe cumplir una inversión? Pues aquí tenemos el return of investment, ¿no? El retorno de la inversión. Dice, pueden tener objetivos a corto plazo y largo plazo. Realmente los estudios que hacemos o se hacen son básicamente largo plazo. Es decir, si hablamos de inversión, casi de manera indirecta, siempre estamos pensando en inversiones que van más allá, pues un horizonte temporal largo, ¿no? Pues mucho más de un año, digámoslo así. ¿Qué le pediríamos a una inversión a largo plazo? Pues por lo menos recuperar los ingresos para que costes o gastos de la inversión igual a ingresos, cero. Lo que pasa es que la tasa interna de rendimiento, la TIR, que la tenemos en la siguiente página, ya intrínsecamente recoge esta primera premisa. Con lo cual, si nosotros nos encontramos con un TIR positivo, ya se está cumpliendo que realmente los ingresos sean superiores a los gastos. Es decir, la primera condición intrínsecamente se cumpliría si eh, se, o se daría, sería cierta si cumplimos la segunda. Y luego, daros cuenta, hay una transparencia muy al final, en la cual nos planteamos, daros cuenta que estamos hablando de ingresos, pero esos ingresos no son monetarios. Recordemos aquello de que la mayor parte de las relaciones comerciales están basadas en el crédito, ¿no? Vendo a, vendo a 30 días, tengo que intentar pagar a más de 30 días. Vendo al contado, pero voy a intentar pagar lo más tarde posible, lo más tarde posible en el tiempo. Entonces nos encontramos con una serie de ingresos, pero ingresos, digámoslo así, nominales. Mientras no nos paguen dentro de esos 30, 60 o 90 días, está muy bien como ingreso. La cuenta de pérdidas y ganancias nos va a decir, vale, vale, usted está obteniendo beneficios, pero ¿cómo está su caja si no ha cobrado de esta cantidad que pone aquí? Que resulta que usted ha tenido unos ingresos de, no sé, tropecientos mil millones y resulta que ha cobrado la décima parte, es decir, se ha convertido en dinero una décima parte. ¿Vale? Entonces, esto realmente de la TIR, estos son matemáticas financieras. Es decir, aquí las finanzas lo único que hace es apoyarse en una herramienta matemática. Es decir, algo de matemáticas financieras, hombre, pues nos conviene. Entonces, cómo calculo yo una TIR? Tenemos un proyecto que le denominamos A, que tiene una inversión inicial de 8.000 euros y produce ingresos en el año uno y en el año 2 en cada uno de esos años de 5.000 euros. Tenemos una fórmula maravillosa en el Excel, que es el cálculo de la TIR, en la cual pues cogemos las casillas 3 4 y 5, ¿eh? TIR B3 hasta B5, pasamos esto y nos dice, mire, el TIR, la tasa interna de rendimiento de su inversión, pues es el 16,26%. Bien, en la medida que ese 16,26% sea superior al coste de la financiación, en el ejemplo que hemos visto antes, no es el mismo ejemplo, pero recordad que en el WACC teníamos un WACC de un 7,08, ¿no? Entonces, si realmente estuviéramos con esta misma empresa, pues sería perfectamente abordable. Entonces, daros cuenta lo que os decía antes, que aquí el que los ingresos sean superiores a los gastos, intrínsecamente ya está, ¿no? Porque nos encontramos con eh, 5.000 positivos, 5.000 positivos, es decir, 10.000
los ingresos son superiores a los gastos. ¿Eh? Si resulta que fuera al revés, imaginaos aquí 10.000, 4 pues directamente el TIR nos saldría negativa. ¿Eh? Más razón todavía para que el proyecto de inversión no fuera abordable, ¿no? Vale, reparto de dividendos. Pues, mira, esto es lo que va, esta es la propuesta que hay ahora de Iberdrola en su reparto de dividendos, ¿no? El reparto de dividendos ya hemos dicho que es la forma de retribuir a los socios o accionistas de la empresa, ¿no? Los dueños. No deberíamos distribuir beneficios dentro de la ley de sociedades de capital. eh, pues en determinadas condiciones se pueden repartir beneficios, pero no estamos hablando de legalidad, ¿no? Estamos hablando de finanzas. No deberíamos repartir beneficios si la empresa no los obtiene. No deberíamos repartir dividendos. Los accionistas los esperan. Y si le tienes durante muchos años a los accionistas sin darles nada, porque quiero capitalizar la empresa, pues resulta que los accionistas te dirán, mire, su empresa me parece estupenda, pero como no veo ninguna retribución a mis dineros, me voy, se irán a otras empresas. Y pues lo que hacen las empresas es calcular un determinado porcentaje, es decir, llevado al límite, lo que no puede ser es que tú repartas dividendos y resulta que tengas que pedir un préstamo o un crédito para pagarlo, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es la herramienta fundamental de las finanzas empresariales. Nosotros cuando estudiamos finanzas hemos tenido que estudiar previamente contabilidad, es decir, la contabilidad está antes, ¿eh? Es una herramienta anterior que nos vale para registrar operaciones, para presentarlo de una forma ordenada, pero la contabilidad se hace a través de unas reglas mercantiles. Plan General Contable 2007. Usted tiene que contabilizar de esta manera. Y nos encontramos ahí con un tocho de cuándo se carga, cuándo se abona, cómo hay que presentar el balance, cómo hay que presentar la cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacerlo como dicen ahí. ¿Eh? Hombre, con ciertas interpretaciones y todo lo que queráis. Y encima es obligatoria su presentación, ¿no? Al registro mercantil. ¿Vale? Se hablan generalmente de tres tipos de contabilidad. La contabilidad financiera, que es la que, digámoslo así, es obligatoria. La contabilidad de gestión o contabilidad de costes. ¿Eh? Y una contabilidad previa, la previsional. Es decir, podríamos crear en función de los presupuestos que hagamos, podemos crear o presentar o proyectar cómo van a ser los estados contables el año que viene, el siguiente y el otro. Mientras que la contabilidad financiera lo que va a hacer, a lo largo de este año, nuestros contables han contabilizado todas estas facturas, todas estas nóminas, lo han ido plasmando, eso nos ha generado básicamente un balance y una cuenta de resultados y esa es la contabilidad financiera. Vale. Entonces, lo que hemos dicho, no creo que me ha pasado ninguna, ¿no? No. ¿En qué se diferencia entonces las finanzas de la contabilidad? No estamos hablando de lo mismo, no. La contabilidad, las finanzas parte de la información recogida por la contabilidad. Es decir, eh, las finanzas lo que tienen son analistas. Es decir, hay un contable o unos contables que, utilizando unas reglas que están escritas, lo que van a hacer es ir plasmando. Nosotros vamos a coger como analistas, ¿eh? Pues esos estados contables para analizarlos y para tomar decisiones. En contra de la contabilidad, que es algo reglado, estipulado, obligatorio, con determinadas normas, pues las finanzas pues, ya no es obligatorio. Es decir, no es obligatorio para ninguna empresa que se dedique a hacer un análisis de su contabilidad, de sus estados contables. Tiene que presentarlos, pero a partir de ahí, si no te interesa, pues no lo analices. Luego, si te va mal, dirás, ay, pues igual me tenía que haber dado cuenta y haber analizado o haber visto lo que estaba pasando. Porque claro, ese análisis
nos va a valer para decir, joder, estás muy endeudado, o estás poco endeudado, o resulta que estás vendiendo muy mal tus productos, lo estás vendiendo con muy poco margen. Y así hasta, no sé si miles, pero muchas preguntas. Entonces, si no analizamos, pues bueno, por lo, quedaremos muy bien con el registro mercantil, pagaremos nuestros impuestos, pero resulta que luego, ay, jo, pues no me había dado cuenta de esto. Pues mira, vale, estructura de la información financiera. Información obligatoria, ya hemos dicho, y nos encontramos con todas estas eh, cuentas anuales, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias. Os comentamos algo del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y un poco de los flujos de efectivo. Hay otras dos. Luego, las empresas pueden tener acceso a otra serie de información, información general de la economía o informes sectoriales, básicamente de su sector. Pero esto es contabilidad obligatoria y que se publica. Aquí tenemos una empresa, pues que ponemos el nombre de la empresa, están, ¿eh? Una empresa que cotiza en bolsa, ¡pop! Y podemos ver sus estados contables. Hay otras empresas que no lo publican y tendríamos que ir al registro mercantil a por ellos, pero son de obligatoria presentación. Entonces, la perspectiva de análisis que vamos a hacer, pues va a ser la cuenta de pérdidas y ganancias, en la medida que vamos obteniendo beneficios a lo largo del tiempo, pues vamos generando riqueza, ¿no? Ingresos mayores que gastos. Ya hemos dicho, por el efecto de vasos comunicantes, ese exceso o ese beneficio, en la medida que no se lo repartas todo a los accionistas, pues lo que va haciendo es engordar los fondos propios de la empresa, el patrimonio neto. Cada vez la acción, sí, con el mismo número de acciones, pues será mayor, valdrá más la acción que cuando se emitió. Hombre, el balance de situación tiene muchísimas lecturas. Hay una lectura que es muy inmediata, que es la capacidad para responder deudas, que lo vamos a ver, que es lo que hemos comentado un poco antes, el fondo de maniobra. Y el estado de flujos de efectivo es la capacidad para generar efectivo. A ver, la realización del estado de flujos de efectivo, que es una realización que se debe hacer en contabilidad, porque es una cuenta anual obligatoria a presentar, ¿eh? Es bastante complejo y bastante laborioso. Desde el punto de vista de análisis, nosotros lo que cogemos es sus resultados y los analizamos. Entonces, lo que va a hacer, como si os fijáis aquí, capacidad para generar efectivo. Pues con una formulación matemática bastante complicada, digámoslo así, el estado de flujos de efectivo es capaz de decirnos de esos ingresos que hemos tenido en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿cuántos se han convertido en dinero contante y sonantes? Entre los tres estados, lo que nos van a valer es para mirar o ver eh, cómo está la empresa en su equilibrio económico-financiero. Una empresa tiene que ser rentable, tiene que dar un tipo de rentabilidad atractiva para los accionistas, básicamente, pero tiene que ser solvente, es decir, tiene que pagar sus deudas. Si no paga sus deudas, y si da mucha rentabilidad y resulta que pues, puede convertirse realmente. Es decir, tenemos que ir buscando a través de técnicas propias del análisis, tenemos que ir buscando estos equilibrios, ¿no? Bueno, este es un balance de situación de una empresa. ¿eh? Es una relación ordenada, detallada y valorada de los bienes y derechos que tiene la empresa, que es el activo, en contra de su patrimonio neto y de su pasivo, siendo patrimonio neto lo que es de la empresa, lo que es de los accionistas, lo que no tiene fecha de caducidad esa deuda, junto con lo que debe, pasivo exigible, tanto a corto como a largo plazo. Obviamente, y es la ecuación fundamental del patrimonio, pero como digo yo, de manera muy básica, de donde no hay, no se puede sacar. Yo todo lo que tengo, ¿eh? o lo, o lo- o lo debo, o resulta que con mi esfuerzo, en este caso el esfuerzo de los accionistas que han depositado el dinero, lo mismo que hablábamos del piso, no se le debemos a nadie. Mil, mil euros de, 1.000 euros de activo.
Pues debemos 800. ¿Cuánto es nuestro nada más? 200. Dale la vuelta. Eh, ¿cuánto? Tenemos 1000 de activo. Debemos, debemos 200. Por esto que es nuestro, 800. Con todas las combinaciones que hagáis. Y es estático. ¿Por qué? Porque es una foto fija a una determinada fecha. Normalmente el 31 del 12 de un determinado año. ¿Vale? Estos son una serie de interferencias o de relaciones que podemos tener en el balance de situación. ¿Eh? Nos encontramos con una serie de masas, el inmovilizado, largo plazo, corto plazo, existencias, que es lo que vende. Los proveedores son aquellas personas que nos proporcionan las existencias, aunque podemos utilizar también el nombre de proveedores para inmovilizado, que sería más acreedor, pero lo que sí tenemos claro que le podemos pagar a ese proveedor pues de forma aplazada, 30, 60, 90 o al contado. Si ahora le damos la vuelta a la tortilla, pues resulta que esas existencias eh, las, las, eh, las fabriquemos o las vendamos tal cual, existencias comerciales, hay que venderlas. Se las vamos a vender a una serie de deudores, de clientes, que van a hacer lo mismo. Nos van a pagar de manera aplazada o nos van a pagar según nos lo compren. El caso es que ese estado de flujos de efectivo que hemos dicho antes, esa generación de tesorería, si nos va bien, pues va a servir para pagar impuestos, para pagar a los accionistas y para pagar a los bancos. Y a su vez en la tesorería, pues lo que nos entran son los recursos de los accionistas, los recursos propios, la tela el dinero que depositan rascándose su bolsillo, o lo que pedimos a los bancos. Otra forma bueno, otra forma no, el balance de situación de otra manera. Eh, Ahora mismo falta yo creo que son y 28, 29. Calculo que me voy a ir en torno yo creo que a menos 20, creo que creo que me voy. No nos faltan muchas transparencias, pero todavía nos falta alguna. Yo calculo que me voy a menos 20, ¿vale? Bien, entonces, el activo se ordena eh, de esta manera, no corriente o largo plazo, donde básicamente lo que tenemos son los inmovilizados, ¿eh? Instalaciones productivas, maquinaria. Podemos también tener inmovilizado intangible, básicamente lo que son las patentes, y vamos a tener el activo corriente, pues básicamente va a estar formado por las existencias, lo que nos deben los clientes, lo que llamamos realizable cierto y el disponible. A su vez, en la parte derecha nos encontramos con el patrimonio neto y el pasivo. La suma del patrimonio neto y los capitales a largo plazo, es decir, el pasivo no corriente, pasivo a largo, es lo que se llama los recursos permanentes de la empresa. Nos aparecerá esta expresión ahora mismo en cuanto veamos el fondo de maniobra. Vale. Y el pasivo corriente o corto plazo. Es decir, el activo está formado por una serie de elementos que son perdurables muchos años o bastantes años en el tiempo, que es el activo no corriente, junto con un activo corriente o corto plazo hasta un año. Activo no corriente es lo mismo que activo a largo plazo, y activo corriente es lo mismo que activo a corto. Y la misma lectura para el pasivo corriente o para el pasivo no corriente. ¿Vale? Bien, el fondo de maniobra. Fijaros, aquí lo único que hago es, ¡pop!, me hago una representación gráfica de un balance. Lo único que, daros cuenta que en vez de hacer una división al 50%, activo no corriente 50% de la altura, lo mismo podía haber hecho aquí en el patrimonio neto y pasivo, pongo un activo corriente superior al activo corriente. Es decir, el ladrillo está aquí arriba, es más pequeño que el ladrillo aquí abajo. Daros cuenta qué me están diciendo aquí. Básicamente, que yo tengo un activo
corriente que es superior, perdón, el activo corriente, no hemos dicho nada, el activo corriente está aquí abajo. El activo corriente de esta altura, ¿sí? El activo corriente, el- este rectángulo, es más alto que el pasivo corriente. Daros cuenta que en el pasivo corriente tengo todas las deudas que son a corto plazo, hasta un año, partiendo o como incluso la deuda que tenemos que pagar mañana, a un proveedor que debemos mañana. Y en el activo corriente lo que nos encontramos son con existencias, es decir, que todavía no están vendidas, están en los almacenes, el dinero que nos deben los clientes y el propio dinero o la tesorería que tiene la empresa. Si el, si el, si el pasivo, si el activo corriente es superior, en este caso en, en superficie, creo que tenemos una superficie de pasivo corriente y superficie de activo corriente, si la superficie del activo corriente es superior al pasivo corriente, en principio, salvo análisis más profundos, quiere decir que podemos pagar nuestras deudas a corto plazo. Pero no sería lo mismo si se diera la situación contraria. Imaginaos que el pasivo corriente, en vez de estar aquí, lo tuviéramos, por ejemplo, aquí. ¿Eh? No, tendría que ser, por ejemplo, aquí. ¿Eh? Imaginaos que tenemos aquí, hasta aquí, el pasivo corriente. Tendríamos este activo corriente junto con este pasivo corriente. Básicamente, y según lectura, pues sería imposible pagar las deudas que tenemos a corto plazo. Insisto, esta es una primera visión. Luego tenemos que analizar pues, cómo están estructuradas las deudas. ¿Son deudas que se pagan mañana? ¿Son deudas que se pagan dentro de un mes o de dos? ¿O resulta que tenemos la casualidad que será imposible que sean deudas que se pagan dentro de un año? Pues si se pagan dentro de un año, igual tenemos posibilidad de vender nuestras existencias y de cobrar lo que tenemos en clientes. Pero en principio, un fondo de maniobra positivo, es decir, eh, que el activo corriente sea superior al pasivo corriente, es una garantía de que podemos hacer frente a nuestras deudas en el corto plazo. ¿Aconsejable? Pues que el activo corriente sea el doble, más o menos lo que he hecho aquí. Vale. Fijaros, tenemos esta empresa, tenemos un activo, una empresa con su activo y su patrimonio neto y su pasivo, donde obviamente, pues el total de activo es el mismo que el total de patrimonio neto y pasivo. He marcado tres circulitos. Lo primero, ya, con lo que acabamos de ver. Vamos a ver cómo está esta empresa. ¡Pop! Activo corriente, 175. Pasivo corriente, 190. Pues podemos decir, esta empresa, en principio, no puede hacer frente a sus pagos a corto plazo. ¿Por qué? Porque su pasivo corriente es superior a su activo corriente. ¿No? Lo tenemos mal. Daros cuenta que aquí tenemos deudas con empresas del grupo, por ejemplo. ¿Vale? Algo que nos pueda aliviar un poco. Bueno, esta es la conclusión más importante y la que acabamos de ver. Si observamos el corto plazo, podemos observar que su activo corriente es inferior a su pasivo corriente, lo que en principio y sin más profundidad nos dice que no vamos a poder pagar a corto plazo nuestras deudas. Daros cuenta que, como estamos hablando de igualdades, en la medida que vayamos moviendo la línea divisoria de corriente con no corriente, pues nos pasará lo mismo, nos pasará lo mismo. Es decir, influirá también la parte de arriba. Lo que quiero decir es que, fijaros que aquí tenemos un activo no corriente de 75 y nos encontramos con un patrimonio neto y un pasivo no corriente de
58, 59, 60 más o menos. Pues aquí, claro, aquí tampoco está escrito, pero daros cuenta lo siguiente. Parece lógico, este sería otro de los axiomas también de las finanzas, parece lógico que las inversiones a largo plazo las debamos pagar con capitales a largo plazo. Entonces parece que no tiene mucho sentido que nosotros estemos pagando nuestras inversiones en inmovilizado con una cuenta de crédito, con la tarjeta Visa, por ejemplo, ¿no? Llevado ya al límite. Entonces, aquí he marcado el 54 porque el inmovilizado material, es decir, la parte más hard de la empresa, sí que está financiada con deuda a largo plazo, 47 más 58. Los deudores, ¿qué más conclusiones tenemos? Esta es la primera conclusión que os he comentado. La segunda dice, dentro de su activo corriente, el mayor porcentaje son deudas a favor por operaciones comerciales. Dice que son suficientes para pagar a los acreedores o comerciales o proveedores. Eso es cierto, ¿eh? Los deudores comerciales, lo que nos deben los clientes, es superior a lo que debemos a los proveedores, a quienes nos suministran. Pero daros cuenta que la empresa está muy endeudada con empresas del grupo. Están participada o participa y está endeudada con empresas del grupo. Vale. Entonces, ¿por qué he querido resaltar lo de empresas del grupo? Porque daos cuenta que al final el que tengamos deudas con empresas del grupo, pues puede ser algo que alivie la situación de la empresa. Es decir, no va a ser tan fuerte o tan heavy una deuda que tenemos con una empresa tercera que con una empresa. Es decir, hay la dilación en el tiempo o la posibilidad de negociación pues será mayor. Vale, bien. Porque ¿Cómo mejora el fondo de maniobra de una empresa? Otra de lo que deberíamos estudiar durante bastante tiempo si estuviéramos en un curso de finanzas. Pues incentivar a los clientes para que paguen antes. ¿Cómo? Pues haciéndoles descuentos. Los proveedores, pues vamos a hacer lo mismo, pedirles descuentos o que nos retrasen en los pagos, analizar costes fijos y costes variables, examinar los gastos financieros, administrar de manera correcta el almacén. Estas soluciones no se pueden implantar de hoy a mañana. Lo que está claro que estas soluciones son aquellas en las cuales pasamos por no pedir dinero a una entidad financiera o pedir dinero a nuestros propietarios, porque lo único que van a hacer es incrementar la deuda. Vale, no olvidemos que desde el punto de vista de las finanzas o del estudio de las finanzas, el seguimiento del corto plazo, ¿eh? pues es fundamental. No es lo mismo una deuda que vence dentro de 10 días que una deuda que vence dentro de 6 meses. Y hay otras técnicas todavía que ayudarán todavía en más o mejorarán eh, los datos del endeudamiento a corto o el estudio del endeudamiento a corto, como son las necesidades operativas de fondos o el periodo medio de maduración. Es decir, ¿cuánto tiempo tardo en hacer dinero mis ventas? Más o menos, ¿no? Pero esto ya, pues son dos partes también de las finanzas, pues que requieren su tiempo. Un tiempo de estudio bastante largo, digámoslo así. Vale. La cuenta de pérdidas y ganancias nos arroja una ecuación fundamental que ya le hemos comentado. El resultado del ejercicio puede ser en forma de beneficio o en forma de pérdida en esta medida, que supere los ingresos a los gastos o los gastos superen los ingresos. Es dinámica. ¿Por qué? Porque la cuenta de pérdidas y ganancias, aunque se da en una determinada fecha, 31 del 12, por ejemplo, como ya hemos dicho, que por efectos, por matemáticas y efecto de vasos comunicantes que se dice, los beneficios eh, o las pérdidas
pasan de manera automática al balance. Es decir, no es más que la forma que está, digámoslo así, eh, diseñado el modelo matemático que subyace entre la cuenta las relaciones matemáticas que subyacen entre la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Entonces, por eso es dinámica, porque nos dice, desde el 1 de enero a la fecha que usted pone aquí, 31 del 12, esta empresa ha obtenido estos beneficios o estas pérdidas. Y cuando empiece el 1 de enero del año siguiente, ¡pum!, abrimos otra cuenta de pérdidas y ganancias. No como en el balance de situación, que seguimos contabilizando a partir de lo que tenemos al 31 del 12. Bueno, ando ya muy tarde. Me va a quedar el estado de flujos de efectivo, pero tampoco quiero tenerlos aquí. Vale. Eh, Aquí es decir, otro de los estudios importantes dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias es ver los distintos márgenes que va obteniendo la empresa. Eh, una de las medidas fundamentales es, es el EBITDA, los beneficios antes del pago de intereses, tasas, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, es otra forma de ver la cuenta de pérdidas y ganancias que es obligatoria dentro del PGC, creando o teniendo márgenes. El EBITDA está de moda. Es una medida que no aparece como tal en la cuenta de pérdidas y ganancias del plan general contable, pero ya iba funcionando por 25 o 30 años y es una... y, y hay que crearla, ¿eh? Porque fundamentalmente en el mercado norteamericano se analiza en EBITDA. Entonces, pues cualquier empresa que quiera competir fuera, pues va a tener que crear su EBITDA. Una cuenta de pérdidas y ganancias, simplemente, fijaros, aquí yo hago una ordenación de cifras de cuenta, de cifras de gastos o cifras de ingresos. Lo que hago es calcular sobre cuánto representan los gastos y los ingresos porcentualmente. ¿eh? Y aquí lo único podíamos estar mucho tiempo, pero fijaros, aquí yo lo único, fijaros el resultado que tengo aquí en cuadritos. Vale, los ingresos de explotación se han incrementado en un 9,34 del año X0 al año X0 más 1. Sin embargo, los gastos de explotación se han incrementado un 9,62. Entonces ya tenemos una alarma. Es decir, el incremento de los gastos ha sido superior a los ingresos. Deberíamos entrar y analizar cada una de estas partidas a ver lo que sucede. Y ya eh, la última transparencia. El EBITDA, entre otras cosas, nos va a plasmar muy bien esto que hemos visto. El EBITDA hemos dicho que se creaba, o según hace dos transparencias, tendríamos que sumar al beneficio de la explotación. Estas cifras las tenéis en la transparencia anterior. Al beneficio de la explotación de cada uno de los años, las amortizaciones y deterioros. Entonces, lo que hago es eh, cuantificar el EBITDA de los 2 años. ¿Por qué no me sale? Vale. El EBITDA de los 2 años. Sus cifras cuantitativas no me valen básicamente para nada. Lo que sí me parece interesante es ver que si yo comparo el EBITDA del X+1 con el del X+2, perdón, con el X0, y le sumo y lo comparo con los ingresos, es decir, si yo divido EBITDA entre ingresos, pues los porcentajes van disminuyendo. Es decir, la empresa se va encontrando con que los gastos han crecido proporcionalmente más que los ingresos. Entonces, ya veis que algo que habíamos detectado en la cuenta de pérdidas y ganancias, simplemente haciendo divisiones y comparaciones, lo reforzamos aquí. Es decir, esta empresa tiene que preocuparse y ver
qué es lo que ha pasado. Porque daros cuenta que desde el punto de vista de las finanzas o de la economía no va a suceder, pero desde el punto de vista de las matemáticas, si esta participación de los ingresos cada vez más disminuyendo, llegaría un momento en el tiempo que se convertirían en cero. Quedan dos o tres transparencias sobre el estado de flujos de efectivo, pero no las voy a, yo no las voy a impartir ya.